te encuentres o lo que sea que... Depende cómo es el ejercicio, ¿no? O sea, puede ser que partas de una congruencia como puede ser que te pida que demuestres una congruencia. Ya. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que los gráficos no son al 100% exactos, entonces no siempre por la forma, o sea, si tú quieres que visualmente como que la cuestión se haga fácil solo viendo la forma, no suele ser del todo así, no en todos los casos. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, o sea, puede ser que tú tengas un triángulo que aparentemente está así y el otro, yo qué sé, está medio así, ¿ya? Pero, por ejemplo, este ángulo aquí en este esquema se ve obtuso, este medio parece que es recto, ¿no? Pero no hay esa información. Entonces, por esa cuestión es que les comento que hay que trabajar con esta parte de los elementos homólogos. Entonces, ¿qué es un elemento homólogo? Es un elemento que hace la misma función en la misma posición en su respectivo triángulo. Entonces, ¿cómo te das cuenta que un elemento es homólogo con otro? Sí, fijándose con el ángulo o la relación ángulo-lado que tienen uno frente a otro. Entonces, por ejemplo, si es que llegara a darse que estos dos triángulos son congruentes, o sea, si fuera de dato lo que quiera que son congruentes, la forma de identificar al lado homólogo sería frente al mismo ángulo, ¿no? No puede ser, ya les voy a poner unos casos aquí para que ustedes me digan si hay o no hay congruencia. Sí, sobre todo eso, ¿no? En esencia, ya te digo, hay un poco de teoría ahí, pero hay que saber aplicarla, ¿no? Yo pongo siempre ejercicios cortitos que son para trabajar esto. Entonces ahí, obviamente, tú identificarías que hay un lado homólogo, pero siempre y cuando sean congruentes. Ahora, si estos no son congruentes, por ejemplo, sí, si estos no son congruentes, o sea, si no tienes el dato de que sean congruentes, ¿qué es lo que va a pasar? No, como no hay congruencia, sí, estos no vendrían a ser necesariamente lados homólogos o no vendrían a ser necesariamente equivalentes, porque pertenecen a triángulos diferentes y como no hay forma de establecer la congruencia, entonces puede ser en un triángulo totalmente diferente al otro y llevar el mismo ángulo en el interior, ¿ya? Entonces ya les voy a poner aquí unos casos para analizar. Pero si la cuestión es identificar fácilmente, creo que, o sea, la pregunta al menos en este tema es fijarse en el lado que tiene enfrente. Siempre la relación entre el lado ángulo uno frente a otro tienen que estar siempre, si hay congruencia, no puede ser que en un triángulo tú tengas un ángulo frente a un lado y en el otro, el mismo ángulo frente a otro lado que mida diferente, ¿sí? Si eso pasa, o sea, totalmente se rompe la congruencia. Para que la congruencia se mantenga, tienen que verificar que hay esta relación entre lado-ángulo. Entonces, por ejemplo, a ver, te voy a poner aquí unos casos. Sí, para esto yo me sé inventar unos buenos ejercicios ahí cortitos, pero en esencia lo que necesitamos es determinar esto. A ver. Te voy a poner con números, de hecho, ¿ya? 6, 5, alfa, y aquí te voy a poner alfa, 6 y 5. ¿Hay o no hay congruencia? No, Inge. Ya. ¿Cómo te das cuenta que no hay En los ángulos se puede divisar con facilidad ahí. Verás, hay una cuestión, yo al menos, como yo lo veo, a mí me gusta al menos trabajar de esta forma, verás. Siempre suele ser más fácil, en lugar de buscar si hay congruencia, sí, en este caso al menos, en este ejercicio en particular, es más fácil ver por qué no hay congruencia, o sea, tratar de buscarle ahí el error, sí, porque si tú te empiezas a evaluar los tres posturas, te vas a demorar más que tratando de romper una congruencia. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes 6 frente a alfa y aquí tienes 6 frente a algo que no se sabe. Si no puedes precisar qué tipo de ángulo está ahí, sí, entonces no puedes establecer la congruencia. Así es que aquí no hay congruencia de triángulos, ¿ya? Vamos, te pongo otra cuestión. Te voy a mover este dato, este 6 te voy a poner, o mejor acá, ahora. Ahí donde hay congruencia. ¿No? ¿Por qué no? Si el ángulo que está entre los lados que me dan de dato es igual. Porque Luna tiene el ángulo 7. ¿Cuál ángulo 7? Perdón, el lado 7. Ya, correcto. Sí, Entonces, no puedes establecer una congruencia porque, pese a que tienes un lado, el ángulo comprendido igual entre los datos, el otro no es igual, el tercer lado no es, entonces no cumple con el postulado. Entonces, ¿qué pasa ahora si es que yo pongo lo siguiente? A ver, déjame, me invento otro. A ver, modifiquemos esto y te voy a poner lo siguiente ahora.
¿Congruencia o no? No, Ese es No, facilito, ultra fácil. tampoco. ¿Por qué razón? porque el lado no coincide, o sea, no coincide, porque el opuesto del lado 5 es el alfa y el opuesto del lado 6, entonces no tiene... Claro, o sea, la idea es que para que sean las dos figuras exactamente iguales, sí, ya vamos a ver por qué más adelante. Después, cuando veamos la ley de senos, la ley de cosenos, tiene mucho sentido esto, ¿no? Sí, si tú tienes un ángulo enfrente en un mismo, en una misma figura, no puede ser que, bueno, no puede ser que se crea que si estos son congruentes, tú tengas 5 frente a un ángulo y acá tengas 6 frente al mismo valor de ángulo. O sea, eso es imposible en una misma configuración de triángulo, ¿ya? Y ya hemos de ver por qué después con la ley de senos y cosenos, que vas a empezar a calcular ya elementos, tiene mucho sentido esto, ¿no? Entonces, la forma más fácil aquí es darse cuenta que 6 y 5 no están frente al mismo ángulo y se acabó, ¿ya? ¿Qué pasa si te pongo acá ahora esto? Ojo que estoy variando un poco de posibilidades, ¿no? El chiste es practicar esto, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? No es congruente por el lado. A ver, dame primero, sí, para que entendamos esto, dame primero un postulado que le calzaría a esto para verificar si hay, si hay congruencia o no. El, el lado, ángulo, lado, pero A ver, correcto, ya. Tienes, no. ¿por qué te das cuenta que te va a servir de pronto el lado, ángulo, lado? Porque dices, tengo dos lados y un ángulo. Pero esto es totalmente, ni siquiera deberíamos estar analizando este caso. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera cae dentro de uno de los postulados anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dos datos que te están dando de lado no están formando al ángulo que tienes como dato. O sea, de entrada, pare de contar ahí, ni siquiera hay que analizar congruencia. O sea, no, se pierde ahí el tiempo en realidad. ¿Ya? Ahí ni siquiera hay congruencia porque ni siquiera tienes un postulado para analizar. A ver, déjame ver otro caso que también tenía que es interesante. A ver, ojo que aquí lo que te estoy haciendo ver es que no precisamente todo lo que ves con los mismos números es congruente, ¿no? Sí, esa es la idea de este trabajo. Que la congruencia en sí ya tiene que estar claro los postulados. A ver, te voy a poner otro caso. A ver, te voy a poner aquí 6 30 4. Ah, no, este ya hicimos, creo. Ahora pongámosle aquí 50. Y aquí te voy a poner 6, em, 100. Creo. Sí. ¿Congruencia o no congruencia? no, ¿Por qué razón? porque Que no cumple. el lado opuesto, el ángulo del uno, el opuesto es el mismo, el lado, pero el ángulo es diferente. Ya. Ahora, ¿qué pasa si acá te pongo entonces 30? ¿Congruencia o no congruencia? No, no, porque no, igual, como usted dice, no hay postulado. Allí sí puede haber congruencia. Ahí sí es Ahí sí puede haber congruente. congruencia. Ahí sí hay congruencia. ¿Por qué razón? Y ojo que esto va a pasar muy frecuentemente. Por eso es que yo, y eso explicaba yo no trabajo mucho con ángulo lado ángulo, porque ese no suele ser siempre tan evidente, ¿no? No suele ser tan evidente encontrar la congruencia así en los ejercicios. Es el único al que yo le modifico, es el único, pero ya yo en la clase explico por qué equivale esto a lo mismo, pero siempre y cuando tú ocupes bien el enunciado. Sí, aquí estamos enfrentando un caso de lado, ángulo, ángulo. Es decir, un lado frente a un ángulo y un ángulo más. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es esencial en todo triángulo. Sí, acá te va a faltar 100 grados y acá te va a faltar 50 grados. Sí, para completar la suma. Entonces, ¿qué dices? Mira, 6 frente a 30, 6 frente a 30, primera condición, lado frente a un ángulo y un ángulo más. De hecho, tienes los dos, ¿no es cierto? Pero en esencia, en un principio no era visualmente tan fácil analizar eso, ¿no es cierto? Por eso es que aquí también cuando se puede, hay que completar los ángulos. Sí, hay que completar los ángulos para anotar esto. Aquí sí hay congruencia. A ver, te doy otro caso, uno más, déjame ver. El lado es el más fácil. Creo que este es el más complejo. Em, a ver, pienso uno más de pronto. Ok, ya casi con eso ya creo que está todo. A ver, déjame, de pronto se me ocurre uno más.
Ya, a ver, pongámosle. A ver, pongamos 6. 6, 7. Con que esto ya hicimos, pero bueno, ya voy a hacer variar aquí una cosa. Ya. ¿Congruencia o no? A simple vista, ¿no? Ya, o sea, no hay congruencia ahí, ¿no? No hay congruencia, para nada hay congruencia. ¿Congruencia o no? Tampoco. No hay congruencia. Y ahora, Sí. Sí, sí hay congruencia. ya, correcto, ¿no es cierto? Eso es todo, sí, eso es todo. Y para el caso especial del triángulo rectángulo, porque ese es el que más se les olvida, el único caso que había dicho es el hipotenusa cateto. Ese hay que tener presente. La misma hipotenusa, el mismo cateto, ¿sí? Fuera de los otros tres, porque no van a encontrar en un triángulo o rectángulo, no van a poder demostrar congruencia con ninguno de los otros tres. O sea, bueno, de hecho en un triángulo rectángulo sí se puede usar los otros tres, ¿ya? Pero va a haber un caso que es medio particular que los otros tres postulados no cubren, que es el que se denomina hipotenusa cateto y genera la congruencia. A ver, entonces vamos a trabajar con esto, a ver, al paso, ¿no? Todavía en esta clase, hablemos de que todavía en esta clase, como ya estamos entrando a trabajar, porque ya vas a notar, de hecho, el tema de congruencia requiere comparar lados, requiere comparar ángulos, entonces es la primera aproximación que nosotros hacemos desde el primer ingreso que hacemos a trabajar con longitudes de lados en los triángulos, ¿sí? Todavía no nos interesa como tal los números, solo nos van a hacer comparaciones, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Como van avanzando las clases, ya iremos, esas comparaciones iremos avanzando y entraremos en resoluciones y en cálculos como tal. Ya, por ahora incluso el tema de hoy básicamente, si tú quieres verlo así, es una comparación de triángulos, eso es en pocas. Y verificar si la comparación genera una congruencia o no la genera, ya. Entonces, eso es todo. ¿Qué más? Listo, a ver, creo que con esto ya, y tratemos de entrar a estos ejercicios, a ver. Por ejemplo, trabajemos con el de la izquierda, ¿sí? ¿Qué tienes aquí? ¿Hay o no hay congruencia en esta figura de la izquierda? A ver, dame solo un segundito para ver si le puedo fijar mejor. No sé qué está esto. A ver, dame un segundo. Ay, no vale. Bueno, ya ni más. Ya. A ver, en esta figura, determinemos entre qué triángulos hay congruencia. Creo que ya con lo que les expliqué ya no debería complicarse. Entre el 3 y el 4, Inge. El 1 y el 3. El 1 y el 3. 1 y 3. Por ahí me dijeron el 3 y el 4. El 3 y el 4, Inge. A ver, alguien que me responda por qué no el 3 y el 4. Es que el 3 tiene lado, ángulo, lado, y el 4 no cumple con lo mismo. Y Ya, correcto. el Sí, eso 4 está bien. está poniendo triángulo 4 se pone al ángulo 50, el lado 4. O sea, estaba bien lo que dijiste en un inicio para rematarle en concreto. Mira, el triángulo 3 tú tienes un postulado lado, ángulo, lado. No puede ser que intentes buscar otro postulado en el que quieres comparar, pues. O sea, el 4 también debería cumplir lado, ángulo, lado. Como no tienes esa configuración, descartado el 3 y el 4. ¿Ya? Aquí me dijeron el 1 y el 3. El 1 y el 3 es la respuesta. ¿Cuál es la razón? Tienes lado de 8, tienes ángulo de 50 y tienes lado 4.
Sí, o sea, ahí está la congruencia, mira, y para eso sirven los colores también, ¿no? Sí, yo trabajo aquí, obviamente, cuando esto les hacía presencial, les recomendaba, y de hecho, si ustedes van a hacer, yo les recomiendo que trabajen con colores, siempre con colores. Los colores ayudan también a identificar las formas, ¿no? Sí. Entonces, es el uno y el 3. ¿Listo? Voy a bajar así para trabajar de pronto luego otra vez. Por acá también tenía otro, a ver. Rapidito al vuelo, muchachos, porque todavía no hacemos ni una solución. ¿Qué debería hacer primero, creo que para que se me facilite la cuestión aquí? Completar los ángulos. Claro, aquí. ¿Por qué completo los...? A ver, de hecho, pensemos aquí. ¿Qué postulado debería ser el que voy a buscar? Más o menos, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Solo lado, ángulo. Verás, depende. Puede ser así o ya sabes que yo prefiero ver esto así, ¿no es cierto? Ya con la explicación que se ha dado. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta? A ver, la lógica, muchachos, como yo les digo, porque después esto terminamos bien perdidos. Es un tema tan sencillo, pero terminamos bien perdidos. No ha de ser que yo ocupe lado, ángulo, lado. ¿Por qué no ha de ser? Por una simple razón, a ver, que alguien me pueda dar. ¿Por qué no ocuparía lado, ángulo, lado? Porque no solo tenemos Tenemos el otro valor lado. del otro lado. Porque, a ver, ¿por qué? No hay el Porque otro solo dato del, tenemos un del lado. lado. No hay Exacto, otro lado. exacto, verás. Sí, es lógica, ¿no? Sino que a veces no siguen eso, o sea, no piensan en lo elemental, digamos, en lo sencillo. Le quieren ver tan complejo que no piensas en lo obvio. No puedes usar lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque no te están dando dos lados, pues. Sí. Y esto es fácil, o sea, si tú quieres hacer la comparación, depende del postulado que tengas, tienes que ver qué elementos tienes en los triángulos, pues. Aquí como hay solo un lado en este ejercicio, o sea, lo lógico, lo ultra lógico es que el único postulado que te va a servir es el ALA o LA, ya, como quieras ver. Ese es el único que te va a servir, ¿ya? O sea, no tienes ni por qué darle las vueltas de por qué los otros no son, ¿ya? Entonces, bajo esa comparación hay que tratar de sacar la cuestión y de ahí sí le voy a poner aquí los ángulos para ayudarte. Creo que aquí es 50, 50, acá creo que es 60 y acá creo que es 70 ya. ¿Cuáles son congruentes? El 1 y El el 1 y 4, el dicen. 4. Y el 4. 15 frente a 70, 15 frente a 70 de entrada, sí, y un ángulo más, que aquí, ahí tienes para escoger los dos, de hecho, el 50 o el 60, perfecto, sí. Ahora, ¿por qué no lo son? Por ejemplo, no son el 2 y el 3, la facilita es, en los que resultaron congruentes tenemos 15 frente a 70, ¿ya? En los otros dos no, o sea, se acabó. Y de hecho te preguntaría una cuestión más, a ver, de pronto pueda que resulten que estos, ¿son esos dos entre ellos congruentes o no? No. No. Ya, 15 frente a 60, 15 frente a 50, listo, pare de contar. ¿Ya? Claro que esto es, como te digo, en esencia, esto es lo que hay que aplicar, o sea, lo fácil, ¿no? Ya viene esto en los ejercicios, ya hay que saber reconocerlo, obviamente, mejor las propiedades, sí, pero no cambia, ¿no? O sea, la base es esa, ¿no? O sea, si no entendemos esa basecita, el resto se nos va a complicar. Entonces vamos a tratar de trabajar, a ver, con este primer ejercicio. Esto creo que lo vamos a mover más acá. Porque no nos y ahí nosotros vamos a centrarnos a hacer la resolución de este ejercicio. Ya. Estos ejercicios creo yo para tratar de mantener la formalidad con la que hemos venido haciendo esta tabla para la demostración, numerar los pasos, escribir la ecuación y al lado la justificación. Sí, voy a ir agregando fuera de todo es muy probable que vaya sacando ciertas figuras aparte sobre todo para que les podamos visualizar en nuestra solución, ¿no? Sí, o que nos asistamos de unos gráficos para poder reconocer esto más fácil. Ahora, verás, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que este ejercicio es de congruencia? ¿Sí? Porque en la hipótesis me están dando comparación de longitud. No me dice, ¿no? Yo sé que dice que, por ejemplo, la primera hipótesis dice la longitud de AC es igual a la longitud de BC. No sabes cuánto es la longitud, no es un número todavía. Así es que esto es solo una comparación. ¿Y cómo me doy cuenta que le voy a resolver por congruencia? Porque la tesis también me pide una comparación de lados. Sí, es muy común en los ejercicios de congruencia este tipo de hipótesis tesis, ¿no? O te pueden pedir que compares que dos ángulos son iguales también, ¿ya?
Sobre todo porque, y hemos de ir avanzando, ¿por qué me doy cuenta, por ejemplo, que este ejercicio no es de resolución en sí? Porque no tengo números como tal, ¿no? Para las resoluciones, hacer seno, coseno, lo que sea, necesitas números para empezar, porque son ecuaciones, ¿ya? Entonces, este tema seguramente lo vamos a resolver con una comparación. Entonces, voy a ir con colores, ¿sí? Resaltando, y dice, por ejemplo, el primer dato que AC es igual a BC, ¿ya? Y te dice que AF es igual a BF. A ver, voy a ir con otro color. AF igual a BF. ¿Ya? Estos dos también son iguales. Ojo que yo no hago operaciones con... no se puede hacer operaciones con la... ¿Cómo te explico? Como tal, con los segmentos, y nosotros veníamos trabajando con... O sea, para no trabajar con las dos letras, le veníamos haciendo una sustitución, un cambio de variable, ¿no es cierto? Solo voy a poner esto, ¿ya? Sí, que es lo mismo que representa los colores. Ahora, ¿qué es lo que te pide de tesis? Sí, no vamos a asumir eso, por eso no le voy a apuntar a pintar, pero le voy a poner unos puntitos, ¿ya? Quieres demostrar que AE es igual a BE. AE es igual a BE. Ojo, no estoy asumiendo eso. Sí, lo único es para centrarnos ahí, que es el propósito del ejercicio. Entonces, verás, la lógica implica en esto, ¿no? Tú te das cuenta que ese ejercicio se ve bastante simétrico, ¿no es cierto? O sea, como que aparentemente no sería tan fácil decir que no es así, pero hay que demostrarlo, ¿sí? Entonces, la cuestión implica, y ya nos vamos a ir centrando en esto. Si tú quieres demostrar que estos dos segmentos son iguales, lo lógico, y como estamos trabajando en el tema de solución de triángulos, sería ponerles en alguna especie de triángulo estos segmentos. Entonces, por ejemplo, o bien podría ser intentar trabajar por aquí, o bien podría ser intentar trabajar también por acá, porque esos son los que más forma parecida tienen, ¿no? Es muy probable que esos resulten congruentes. Ahora, en base a eso tratemos de ver por dónde avanzamos. Sí, no creo que a la simple, por ejemplo, yo te pregunto acá, de entrada, estos dos que estoy marcando aquí, ¿ya puedes decir que son congruentes o no? No, ¿Cuántos datos tienes en esos triángulos de ahorita? solo uno. Solo uno, ¿no es cierto? Entonces con uno no vas a sacar nada. Quiere decir que no puedes partir por ahí, o sea, por ahí no está todavía la solución, hay un paso previo, ¿ya? Ahora, creo que la cuestión viene por acá, ¿sí? ¿Qué pasa con estos triángulos? El primer paso. ¿Qué pasa con el triángulo? Bueno, aquí debería ser esto, ¿no? O sea, piénsala ahí hasta eso, hasta yo escribir. ¿Qué pasaría entre estos dos triángulos? ¿Sí? Hasta yo escribir, porque aquí deberíamos poner esto, verás. AC es igual a BC igual a W, y deberíamos poner que AF es igual a BF igual a Y por cambio de variable. Sí, solamente es eso, para hacerle más sencillo esto. Si no, se va a complicar, ¿ya? Ya, listo. ¿Qué pasa con el triángulo ACE y el CFB? Está facilito observar eso. Son Son, congruentes. son ¿Por qué congruentes. son congruentes? Por lado, lado, lado. Ya, por lado. No suele ser, y ojo que esto, como yo te digo, ¿no? Para quienes recién estamos tomando este curso, no suele ser tan evidente, ¿no? Sí, o sea, hay veces que la vista se nos nubla, sí, y lo que es evidente no salta a los ojos, ¿no? Pero este lado es común, pues, sí, ese lado es compartido, ¿ya? Entonces, solo fijándote en los colores, ahí hay un postulado, lado. Tienes los tres lados iguales respectivamente, ¿no es cierto? En la figura, eso cumple con un postulado. Entonces nosotros podríamos establecer que el triángulo ACF es congruente con el triángulo CFB. ¿Cuál sería la razón? Y obviamente aquí sí la vamos a escribir. Podríamos incluso hacer así, mira, para ser un poco más específico. ¿Qué postulado cumplió? Lado. ¿Qué lado? Y ya vamos a ver que para otros postulados yo sí les voy a pedir esto. ¿Qué lado? Vamos a trabajar. El lado uno es del W, el otro lado es del Y, y el otro que no le puse variable, pero es del CF. Ahí tengo el porqué del postulado. O sea, no es que me estoy inventando. ¿Ya? 3. Una vez que tengo esa congruencia, ¿qué debería ser lo lógico que les había dicho que como tal no suele ser la demostración de la congruencia, sino para avanzar en el ejercicio, ¿qué sería lo que debo hacer a continuación?
poner en función de la tesis. No, no, no. O sea, una vez que tú demuestras la congruencia, sí, la congruencia no es... Sí, Tal vez poner ángulos. correcto, correcto, porque el error grande en esto es que tú muestras la congruencia y piensas que ahí se acaba. La cuestión es en la congruencia completar, sea los ángulos o sea los lados, porque eso va a generar más información en el ejercicio. Entonces aquí está bien fácil por la forma, sí, y no me voy a llenar de tantos ángulos porque tal vez no los necesite en el ejercicio completo, pero por ejemplo, esto de acá es alfa y esto es alfa, ¿ya? Sí, de la misma congruencia. Si estamos, ¿por qué? Y frente a alfa, bien. Aunque aquí por la forma nada más podríamos precisar rápido. Este ángulo de acá debe ser igual al de acá, pero no le voy a poner porque me va a tapar un poco de información y no la necesito, creo, en realidad. Si me llega a hacer falta, le agrego. Este de acá es teta y este de acá es teta. Sí, de la misma congruencia. ¿Listo? Están frente al mismo W si quieres verlo así. ¿Ya? Ahora, ahí sí con esa cuestión, con esa información, podríamos poner también lo siguiente, déjame ver. Podríamos poner por esto entonces, ya nada, aquí sin tanto formalismo. De esto sale alfa y de esto sale teta. Sí, de esto sale alfa y sale teta, nada más. ¿Ya? 3. O sea, tú tienes lo que estableces, el por qué y qué sale de ahí. Estás ingresando un alfa y un teta, que ya en el gráfico se aprecia. Listo, avancemos un poco más, avancemos un poco más. ¿Ya podremos determinar congruencia o no? Sí, sí, ¿Entre ya qué podemos. triángulos? Creo que está fácil, ni el teta no me hacía falta. Sí, ¿Ya? Dame un postulado y en qué triángulos vas a aplicar. C, A, Lado, E, lado. como el triángulo C, E, B por lado, ángulo, lado. En el CEB con el ACB por... Ya, perfecto. Entonces, lo único que voy a hacer es pintarle aquí porque ya no puedo seguir resaltando una cosa encima de otra. Pero estos son congruentes, mira. ¿Por qué razón? Ni siquiera el teta me hacía falta, ¿sí te das cuenta? Pero bueno, siempre hay que completar porque eso te va a abrir más cosas en el panorama, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué resulta que son congruentes? Sí, y aquí ya puedes establecer eso. Puedes decir que el triángulo ACE es congruente con el triángulo CEB. ¿Cuál sería el principio? A ver, eso, si no les escuché bien, creo que era lado, ángulo, lado. ¿Qué lado? El lado W, Ángulo el alfa, y lado. eh, CF menos F, o solo C. No, pues directo ya. ¿Para qué más? C. Sí, listo. Si te das cuenta, lado, ángulo, lado. Sí, el mismo lado compartido que ya estuvo pintado previamente. Sí, por eso obviamente ya no le escribí nada, no le rayé más de encima. Sí. O dicho de otra manera, mira, está aquí esto, así, ¿no? También te puedes asistir de estos esquemas, ¿no? Sí, eso es perfectamente válido. Aquí está W, aquí está alfa, aquí estaba la C y la E, ¿sí? En cambio, para el otro aquí está la C y la E, aquí estaba el alfa y aquí está la W, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ende, de aquí, ¿qué concluimos? ¿Qué concluimos de aquí? Porque no, la tesis no es la congruencia. ¿Qué se concluye? Que los dos triángulos son congruentes. No, pues ya eso ya está, ya. Ya está declarado eso. Pero ¿qué se concluye fuera de eso? Los lados. Que los lados AE y EB son iguales por congruencia en el triángulo AEF y FEB. Sí, yo le pondría esto también. ¿Cómo sacas que esos precisamente son los congruentes? Porque yo, si bien establezco la congruencia, ¿cómo sé que esos dos lados son los congruentes? Porque comparten el ángulo teta primero, luego Y. No, 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 Y porque el teta no entra en esto. ¿Frente a qué ángulo están en este caso? El alfa, frente. A ver,
El ángulo alfa Ya está estaría ya. frente al lado. Sí, alfa está frente a los dos lados. O sea, esa es la conclusión, ¿no? Sí, sí te das cuenta. Ya. Porque ya te digo, puede ser que tú demuestres la congruencia, o sea, está bien demostrar la congruencia, pero puede ser que no sepamos qué lados son los que necesariamente son homólogos o cuáles hacen la misma función. En este caso, ¿por qué AE es igual a EB? Porque ambos están frente al mismo. Que demuestren la congruencia, ¿correcto? Sí, eso es todo. Estos ejercicios obviamente se van a ir complicando un poco más a medida que veamos más recursos. Todavía los ejercicios de hoy digamos que están un poco hasta cierto punto sencillos o ocupando estrictamente la teoría de congruencia. Lo que veremos la siguiente clase, que son las propiedades de los triángulos, el isósceles, el equilátero, el rectángulo, ese sí nos abre ya un tema completísimo, donde podremos hacer ejercicios más completos usando las congruencias. Entonces vamos a hacer otro, a ver, déjame ver, por acá también hay otro. A ver, déjame ver cuántos ejercicios tengo. Hagamos este es bueno. Este también es buenas, pero hagamos este primero. Ya, ahí te da un poco de comparaciones, bueno, dos comparaciones de lados y te piden que la tesis también compares un lado. Sí. ¿Cómo me doy cuenta que es congruencia? Porque, bueno, en esencia primero, también la forma del ejercicio me indica, ¿no? O sea, si bien es un esquema, no es preciso, pero intuyo de que hay formas similares también, ¿no es cierto? O sea, hay algo que se podría comparar ahí. Ya, y obviamente como los datos son comparativos, entonces seguramente va a ser una congruencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este ejercicio? A ver si le podemos enfocar ahí. Mejor, listo. A ver, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte anterior, que fue primero hacer visibles los datos para ir cachando cómo está el ejercicio. Vamos a acercarnos más, que nos salga mejor ahí. Creo que ahí. Ojalá sí nos alcance aquí. Listo. Un primer dato sería marcar que. Creo que denme un segundo, le preparo. Un poquito más grande. Para que nos salgan las líneas un chance más pequeñitas. Listo, creo que ahí por ahí estamos bien, ya. Entonces, dice que AM es igual a MC, a ver, voy a marcar. Ya. AM es igual a MC, ya, primer dato. Otro, te dice que PM es igual a MQ, voy a hacer con otro color. PM es igual a MQ. ¿Qué podría concluir con respecto a M? Por si acaso, como para repasar otra cosa. Es punto medio. Es punto medio para los dos segmentos que están resaltados, de hecho, ¿no es cierto? Sí. Ya, y te pregunta, ojo que no es dato, sí, porque por Dios no vayan a asumir algo, lo que te están preguntando, no vayas a asumir en la resolución, eso es lo que quieres llegar. Y a veces que yo les veo que se rayan y esto empiezan a meter como parte de la demostración, y eso no es dato, pues, eso es lo que se llega. Entonces dice que quiere demostrar que CD, le voy a poner así por ahora, es igual a AB. Sí, solo que tengamos presente eso, ¿no? No lo vamos a usar como dato, pero tengamos presente que a esos triángulos queremos llegar. Lo lógico sería, y en base a la forma, diría que lo que queremos en el último paso es demostrar seguramente una congruencia entre ABM y MCD, porque esos son los triángulos que le contienen estos segmentos, ¿ya? Entonces, para ir poco a poco, o sea, irnos acercando a eso, hay algo que yo veo que está súper evidente, que es ¿qué se puede establecer en un primer paso? También hay un ángulo. Podríamos insertar eso, sí, que obviamente ya va por ahí con la práctica y todo, hay que ir viendo esto, mire. ¿Por qué puedo hacer eso? Ángulos opuestos por el vértice. Yo le suelo poner aquí, verán, aunque no es tan del todo así la cuestión, pero podemos poner ángulo alfa es igual a ángulo alfa, ¿sí? Solamente para establecer esto, ¿ya?
¿Por qué? ¿Por qué criterio? Claro que esa ecuación es bien obvia, es decir, pero Puede la ser otra- porque pero es vea para justificar. C. Es para justificar nada más, opuesto por el vértice. Eh, ¿Sí? Es solo para justificar que escribo esta ecuación. ¿Ya? Vamos a una parte 2. ¿Ya? Solo para que obviamente, como repito, quien nos lea entienda qué es lo que vamos haciendo. Entonces, lo primero fue estos ángulos alfa. Lo correcto sería poner que PMA es igual a CMQ, igual a alfa, que le estamos haciendo con cambio de variable, y de ahí establecer opuestos por vértice, pero ya un poco dejemos que fluya un poco más. ¿Sí? Ya está establecido el porqué del alfa. Ahora, ¿qué podríamos establecer ahí sí? Cambiemos la variable de cada, de Sí, MC cambiémosle. Sí, sí, correcto. O sea, también estoy de acuerdo, ¿no? Porque ya te digo, hay un pedido de que seamos un poco más formales en el proceso de escritura. Y no está mal, sí, sino que aquí, precisamente en esta virtualidad, no resulta tan sencillo escribir todo esto, ¿no? Pero podemos poner que AM es igual a MC, igual a Y, y podríamos poner que PM igual a MQ igual a W, y esto le vamos a poner ambos por cambio de variable. Sí, está perfecto, o sea, está bien, ¿ya? Ahí sí vamos entonces al paso que ya me interesaba. ¿Qué puedo concluir aquí? que el Que triángulo triángulos PMQ CMQ y PMA son congruentes por lado o ángulo lado. Sí, y lo que me interesa siempre es que identifiquemos por qué. Yo cuando les tomaba esto de prueba les hacía poner obvio el postulado de entrada, pero les hacía poner esto. ¿Qué es lo que ustedes vieron para poder establecer la congruencia? Lado W, ángulo alfa y el lado Y. Perfecto. Vamos a un paso 4. Ya una vez que tengo establecida la congruencia, ¿qué debería concluir? O de hecho en este mismo paso le podría poner para no incrementar la numeración, pero ¿qué podría sacar de esta congruencia que nos interese? Que CQ es igual a PA. CQ igual a PA, CQ que igual a PA, dime. en el triángulo del paso 3 no es MPMA. PMA, sí, PMA, gracias. PMA y el otro era CMQ, eso está bien, ya. Ahora, ¿puedo establecer eso? ¿Qué más crees que sale de ahí? Creo que establecer que CQ igual a PA no es el más importante. Sí, obviamente sí se llega a eso, pero no es el paso más importante. Céntrate sobre todo en algo que nos ayude a llegar a los triángulos grandes, ¿sí? Que estén en estos triángulos pequeños, pero que nos permita abrir para llegar a los triángulos grandes. Y creo que es esto de acá, para mí lo más importante. Esto es lo más importante. Sí. ¿Por qué razón? ¿Son o no son iguales esos? Voy a poner aquí Sí. teta y aquí teta. Y le podemos poner teta igual a teta también. ¿Sí? O sea que estamos ingresando esta variable nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están frente a W ambos, ¿no? Sí, frente a W. Y de hecho podría concluir el tercer ángulo que no le voy a poner, le voy a poner solo un puntito, mire. Ya, para que le tengamos pendiente que es igual. Si nos hace falta, le insertamos algo más. Si no, de gana nos vamos a llenar ahí de letras y todo. Sí hay que ser selectivo también para que el esquema no se nos tape con algo que de pronto no nos va a ayudar. Listo, ahora. ¿Ya? Creo que este paso número 3 nos sirvió para encontrar teta. Ese fue el más importante, diría yo. Ahora, ¿cómo avanzamos? Porque en realidad ya está demostrado, ahora. Ya le tengo visto. El triángulo BAM con el MCD, sí, son congruentes, pero nos hace falta algo ahí en el gráfico para hacer evidente la congruencia. ¿Qué nos faltaría? A ver, Un ángulo Que BM sea igual a dame BM. con letras los ángulos. Para yo el insertarle acá. ángulo CMD CMD con el ángulo BMA. ya aquí le voy a insertar una variable. Voy a insertarle aquí un beta. Y acá le voy a insertar un beta. ¿Por qué razón estos son iguales? Puestos por el vértice. Beta igual a beta. Si le cachas por qué le pongo así, porque son opuestos por el vértice.
Sí, nos vamos a ir asistiendo del gráfico para no ir declarando todo esta, pero ya te digo, lo correcto sería poner que el ángulo BMA es igual al CMD, igual a un ángulo beta por opuestos por el vértice, ¿ya? Eso no hay, ni siquiera es de la clase de hoy, esto ya es sencillo. De ahí sí, 5, ahí sí ya creo que le tenemos al ejercicio dominado. ¿Qué pasa ahora? Ahí sí está más fácil verle a un postulado como originalmente es. Ahí es ¿Qué? el triángulo BAM es congruente con el triángulo CMD por el, por el ángulo, lado ángulo. Pongámosle ahí sí, aquí, porque este sí está ultra evidente, vele de esa forma, ¿no? Sí. También podría escribirle como lado, ángulo, lado, al final va a resultar, ¿no? Pero, ¿por qué también le puedes ver como lado, ángulo, ángulo? Que te decía como lado, porque Y estaría frente a este ángulo y Y debería estar frente a este mismo. ¿Y cómo concluyes que esos son los mismos ángulos? ¿Por qué? Porque los terceros ángulos siempre deben ser iguales. Si ya tienes teta y ya tienes beta, tienes teta y tienes beta, obviamente los de acá van a ser iguales. Por eso es que se podría reescribir como lado, ángulo, ángulo también. Pero en este caso dejémosle ahí con lo que ya está evidente, ¿no? El postulado hasta aparece ahí facilito. Entonces, ¿qué ángulo? El ángulo teta. ¿Qué lado? El lado Y. ¿Qué ángulo? El beta, ¿no? Ya tienes establecida la congruencia. Entonces, de esta congruencia, ¿qué conviene sacar ya? El lado CD, Que el lado CD, de hecho, del primer triángulo debería ser en realidad el AB, es que ¿sabe? es igual Igual a a... ¿Cuál sería la razón? por congruencia de triángulo Sí, o sea, pero solamente para establecer Comparte frente al a ángulo beta. frente a beta. No comparten, porque comparten sería estar ahí mismo, pero están frente al mismo ángulo, esa es la cuestión. Sí, frente a beta. Obviamente yo establezco la congruencia, está perfecto, sí, pero para hacerte ver es por qué son iguales, porque están frente al mismo ángulo. ¿Listo? Y así funciona esta cuestión. Vamos a hacer otro ejercicio de otro tipo para aplicar algo también que se habló en la clase. Podríamos trabajar, creo que... Ojo, verán, 2:40 me avisan para entrar a la parte de los controles, ¿no? Sí, para ahí que puedan igual, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión para poder analizar. Sí, si es que alguien ojo que los controles, creo que alguien me preguntó ayer, no me acuerdo, me dijeron desde cuándo. Yo les había dicho, los controles se van a abrir un día antes, desde las 7 de la mañana les estoy poniendo. Y se van a cerrar siempre en la hora de clase, en este caso sería la 1 de la tarde. Con eso tú tienes el tiempo prudente para poder haber llenado antes, haber visto el material antes, haber leído lo que sea, ¿sí? Y poder llenar eso, ¿sí? Como fecha tope la hora de clase, para que no se alargue esta cuestión. Y como yo te decía, puedes haber hecho un intento antes, si no sacaste todo, esperas de pronto a la hora de clase un rato para ver si le podemos dejar, pero tratemos que los últimos 20 sea para completar esto en cualquier caso. Y si no, si es que esos últimos 20 ya has hecho los controles, pues de pronto sale alguna pregunta del deber que creo que tienen que traer hasta hoy, ¿no? Y nadie ha hecho todavía, entonces, de pronto, ¿ya? Vamos a hacer este rapidito. Hoy día nosotros también hablamos del teorema de las paralelas entre paralelas, que ese es el más fácil de todos. El paralelas entre paralelas te va a permitir comparar estos de frente a frente, que son iguales, ¿ya? Ese es el más evidente. Y el otro que es el paralela punto medio y el paralela base media. Este ejercicio es para aplicar lo siguiente, mira. Aquí te dice este dato. El segmento MD es paralelo a N. Entonces, puede ser así. Les voy a resaltar si quieres, ¿ya? Pero lo importante sería hacerles ver con una flecha que son paralelos. Entonces le voy a poner, ay, Julieta, le voy a poner aquí una flechita. ¿Ya? Son paralelos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué le pongo acá dos flechas? Van a decir, ¿por qué? Porque como tengo un punto intermedio, sí, es solamente para que ese punto no me haga perder la cuestión de la paralela con el último segmento de más adelante. Entonces te dice que AM es igual a MB. Podemos decir, hagámosle rapidito nada más, ¿ya? Y igual a Y. MN igual a NC.
Mn igual a nc, pongámosle W y acá pongámosle W, ¿ya? Y por último te dice que el segmento NE vale 3. 3. Te pregunta a n le podemos poner z, si queremos calcular z, ¿ya? Ojo, le vamos a hacer sin formalizar la solución, ya les describí la fórmula, en el cuaderno ya va a ir escrito la demostración como tal, ¿sí? En este me interesa que como en práctico veamos las formas. Entonces, por si acaso, ¿no? El teorema de paralela punto medio aplica así, ¿ve? Tienes que tener estos datos dentro. Ese es el teorema como tal. ¿Qué se concluye de aquí? La igualdad que hay entre estos dos, o sea, se divide, se biseca, se dice, cuando se divide en dos partes iguales, y que si esto se llama U, este de acá va a ser 2U, ¿ya? O en el caso contrario, si esto es U, esto va a valer U medios, en cambio, ¿sí? A veces es preferible verle de la otra manera, para que no sea más fácil. ¿Dónde está mi panel que está aquí con los mocos pero colgados, man? No lo encuentro. Ya. Entonces, listo, a ver. La cuestión es analizar esto, ¿no? Sí. Este ejercicio es interesante en este sentido, mira. Para ir tratando de establecer unas ecuaciones, queremos encontrar cuánto vale z. Sí, entonces lo correcto sería primero enfocarnos, creo que en esta figura, a ver. MB nos da NE y nos pide Z. ¿Cuánto valdría, creo que esto, mira? Te voy a resaltar esta figura. Aquí. Solo fíjate en esa figura en un instante. ¿Cuánto valdría MD? Es facilito analizar. W. Ah, no. Sí. ¿Cuánto? Ah, 6. ¿Por qué razón vale 6? Porque tienes aquí el punto medio por donde está pasando esta paralela, ¿ya? Y además tienes, bueno, tienes el punto medio y de la paralela, ¿no? Que está como dato, entonces el segmento de la base, ese sería el paralela base media. ¿Qué quiere decir? Que entre las bases de los triángulos hay una relación de 2 a 1, eso es en pocas. ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto vale Z? A ver, necesitaríamos utilizar, creo que esto ahora. Lo correcto sería primero analizar cuánto vale todo esto, ¿no? ¿Cuánto vale todo eso? 12. 12. Y si esta parte de acá ya es 3, entonces ¿cuánto es esto? ¿Ya? Ahí está una aplicación de este paralelo a punto medio. ¿Sí? Ese paralelo a punto. Y sí, bueno, depende el tipo de ejercicio. Puede ser que sí te encuentres con este teorema, de hecho en varios temas de más adelante. A veces es un teorema que se le pasa por alto, pero cuando se lo observa es bien práctico, ¿sí? Ayuda bastantísimo. Entonces en este caso a n valdría 9. ¿Listo? De ahí, ¿qué más tengo? Déjame ver si hay algo más por acá, para comernos estos 5 minutos y chequear algo de cualquier pregunta, todo algo adicional. Esto también revisemos, mira. Te pregunta aquí cuánto vale AE. Este ejercicio creo que originalmente hay que trazarle aquí una línea. Es una construcción, pero ya van a ver por qué. Sí, de manera que esta construcción sea paralela esto con esto. Nos está preguntando cuánto vale todo este segmento, ¿sí? Solo, ¿por qué le hago esa paralela? Sobre todo para que se note esto, mira. ¿Qué puedes concluir de esta línea con esta de acá? ¿Y cuál sería la razón? que son paralelas ¿Por qué serían paralelas? por el ángulo de 90. Tú verificas que al haber dos ángulos internos del mismo lado que suman 180, se puede concluir que estas dos rectas son paralelas, ¿correcto? Ya, esas son paralelas. Ahora, si esas son paralelas y yo la construcción hice paralela, porque esa construcción yo la hice, y en los gráficos, en realidad, casi a ustedes no se les ha de tomar ejercicios que tengan que hacer líneas adicionales, pero este ejercicio sí requiere para poderlo resolver con lo de la clase de hoy, sí, pero la construcción tiene que tener un propósito, tiene que ayudarte en algún sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Trazamos una paralela al lado AC por un punto que es el punto D. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se forma aquí?
¿Qué Un tienes en cuadrilátero. esa? ¿Perdón? Un cuadrado, un cuadrilátero. Pero más sería enfocado porque todavía no... Bueno, sí es un cuadrilátero, sí, eso sí definimos la clase anterior, pero con respecto a la clase de hoy, ¿qué tienes? Un paralelogramo. Todavía Teorema no de las está del todo paralelas. definida. Exacto, son paralelas entre paralelas. Esa construcción es típica. Si hay paralelas entre paralelas, ¿cuánto vale esto de acá? 8. Entonces ya tienes una parte del segmento que te están pidiendo. Sabes que esto vale 8. Hasta aquí. ¿Ya? Si tú analicemos estos dos, deberían ser iguales, pero por ahí no ganamos nada porque no sabemos cuánto vale AB. ¿Ya? El lado Estaría haciendo falta esta parte de acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y algo que nos va a tocar hacer ya en futuros ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a poner que este ángulo sea alfa y aquí este ángulo que sea beta, ¿sí? Profe, ¿por qué no le puso 90 menos alfa? Bueno, porque en este caso no va a ser relevante, ¿sí? Yo sé que alfa y beta suman 90 grados nada más. Esto lo hemos de practicar más a fondo también en la siguiente clase. Ya. Pero verás, cuando tú trazaste aquí una paralela, y estos son 90 grados, ¿cuánto debería ser el ángulo que voy a marcar aquí? ¿Cuánto debería valer este ángulo que estoy poniendo aquí? 90. También debe ser de 90 grados. ¿Por qué razón? Porque si estás haciendo paralela y esto es 90, arriba también tiene que valer 90. ¿Ya? Entonces, si eso es 90, fíjate, pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto valdría el de acá ahora? El de azul. 90 menos 90 alfa. menos alfa. ¿Y qué ángulo le habíamos dicho que era el 90 menos alfa? Beta. Beta. Ya, este en lugar, ya digo, ¿por qué no le puse 90 menos alfa? Precisamente porque no voy a necesitarle como tal. Y es solamente para el esquema. ¿Sí? Si alfa y beta suman 90, acá alfa y beta también tienen que sumar 90. Entonces por eso concluyo que eso es beta. Y entonces, con la misma idea, que ya creo que está algo más clara, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Alfa. ¿Por qué valdría alfa? Porque suman Porque hay un 90. ángulo de 90 grados. Alfa más beta son el 90. Correcto. Y si eso es alfa, ¿qué ángulo también tendría? Ah, bueno, acá tendría 90 grados, ¿no? Y acá obviamente también tendría 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con este triángulo y este de acá? Son congruentes. Son congruentes. ¿Por qué razón son congruentes? Ángulo, lado, ángulo. A ver, a ver, a ver. Por, Ah, no. sería por criterio, ¿Por qué son de congruentes? ángulo lado. Por ángulo lado ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál lado estás viendo? DC. Pues, El mismo lado está enfrente del 90. Ah, el lado está. Y es adyacente al ángulo alfa. A ver, vamos con calma. Ya veo que estamos haciendo vainas. ¿Ya? Un triángulo está aquí así, tienes alfa, tienes esto. Y el otro triángulo está por acá, que tienes esto, 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 esto y esto. Ya, ¿por qué son congruentes? Hipotenusa ángulo. No se captó. A ver, por ahí hay un hipotenusa ángulo, eso ni siquiera hablamos. Hipotenusa cateto. lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, ángulo. Ajá, ahí sí. Tienes un lado frente al 90, un lado frente al 90 y un ángulo más, que en este caso puede ser. Y de hecho acá debíamos haber puesto a beta también, porque es alfa y beta deben sumar estos 90. ¿Listo? Ahí hay congruencia. Ahora entonces, ¿cuánto vale este lado de acá? Es igual a DC. ¿Vale 8 o vale 6? Sería la pregunta. A ver. A 6. 8. 6. Ah, no. A 6. No. 6 frente a Ocho. alfa, frente a alfa. Ya, entonces, ¿cuánto vale el segmento que te están pidiendo? 14, ¿listo? Sí. Eso es todo, o sea, eso es la idea.
¿ya? Porque si no identificas los elementos homólogos vas a sacar cualquier dato y obviamente vas a calcular mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eso es todo. Listo, a ver, por ahí nos vamos a quedar en la clase de hoy. La siguiente clase